Durante 8 años, el niño no dejaba de tocarse la oreja, una y otra vez. Los mejores médicos dijeron lo mismo: no hay nada que hacer. Su padre quemó una fortuna, cruzó continentes, suplicó a los mayores expertos del planeta que volvieran a revisar. Todos lo ignoraron. Pero una empleada doméstica notó lo que nadie más había visto, y lo que sacó del oído de ese niño no se parece a nada que imagines. Julian Monroe era un magnate con más riqueza de la que un ser humano podría gastar en 100 vidas. Aviones privados, propiedades que se perdían en el horizonte, una cuenta bancaria que desafiaba la lógica. Pero su hijo Elian vino al mundo sin oír ni un solo sonido en 8 años. Julian lo intentó todo: clínicas de élite en Viena, laboratorios en Osaka, tecnología experimental en California, escaneos, análisis, tratamientos, promesas. Nada cambió. El diagnóstico era siempre el mismo: sordera irreversible. Resígnese, señor Monroe. Pero rendirse no era una opción, porque Elian era lo único que le quedaba. Su esposa murió en el parto. No alcanzó a oír el primer llanto del bebé que intentó traer al mundo. Julian la vio desvanecerse mientras intentaba decirle algo que nunca alcanzó a pronunciar. Desde ese día, su existencia se volvió un luto disfrazado de lujo, y su forma de sobrevivir fue buscar una solución, aunque tuviera que vaciar el mundo para encontrarla. Lo irónico es que la respuesta no vino de un médico, ni de una máquina futurista. Vino de alguien completamente invisible en su mundo, una joven que acababa de ser contratada para pasar el trapo por el piso de mármol. Su nombre era Emilia, 27 años, sin títulos, sin diplomas, solo una mujer cargando con la deuda médica de su abuela enferma. Pero sus ojos vieron lo que nadie más había notado: algo escondido en el oído de Elian, algo oscuro. Algo que no debería estar ahí. Una noche, mientras Julian viajaba, Emilia tomó una decisión que podía salvar al niño o arruinarle la vida. ¿Quieres saber qué fue lo que encontró? La mansión Monroe era una fortaleza de 50 hectáreas escondida entre los bosques de Vermont. Desde fuera parecía un palacio sacado de una pintura. Columnas perfectas, ventanales que atrapaban la luz del sol como espejos líquidos, jardines tallados como esculturas. Pero dentro, todo era distinto. No había música, no había voces. El silencio no era calma, era dolor mudo, era vacío. Los empleados se deslizaban por los pasillos como sombras. Caminaban lento, no hacían ruido. Habían aprendido la regla más importante. Al señor Monroe no le gustaban los sonidos. Nada debía alterar la paz artificial de la casa. Ni televisión, ni canciones, ni risas. Solo una soledad que pesaba como el plomo, y en medio de ese silencio vivía Julian, encerrado en su despacho, mirando noche tras noche el mismo retrato. Su familia, él, más joven, con ojos llenos de esperanza. Su esposa Liana, sonriendo con ternura, y entre ellos el pequeño Elian, con apenas 3 años en la imagen. Lo que el retrato no mostraba era que ese niño jamás escucharía el nombre de su madre, que su madre murió intentando traerlo al mundo, que Julian la sostuvo mientras se iba, tratando de leerle los labios, igual que ahora trataba de leer el alma de su hijo. Elian había nacido sordo, y con él nació la culpa. Julian nunca se perdonó por no elegir otro hospital, por confiar en los médicos equivocados, por no hacer más. Por eso gastó millones en buscar una cura imposible, porque lo que realmente intentaba era redimirse. Pero ningún experto pudo ayudarlo. Todos le decían lo mismo: no hay solución. Y entonces apareció Emilia. Llegó una mañana gris, de esas en las que el cielo parece de plomo. Venía con un bolso viejo, con los nervios al borde del colapso. Tenía solo esta última oportunidad: limpiar una mansión que parecía sacada de una revista. Pero no venía por el lujo, venía porque su abuela estaba a punto de ser echada del centro geriátrico. Las deudas la estaban asfixiando. Y esta era la única forma de evitar que su única familia terminara abandonada en un hospital del estado. Emilia había sido criada por esa mujer desde que un accidente de auto la dejó huérfana a los 11. Su abuela la alimentó cuando no había nada, le dio calor cuando el mundo se congelaba y fe cuando todo parecía perdido.
Así que esta joven aceptó lo que fuera, incluso trabajar en silencio bajo órdenes frías. La jefa del personal, la señora Aldrich, la recibió con ojos de halcón. Tú eres Emilia, aquí no hablas, no molestas, y te mantienes lejos del niño, ¿entendido? Sí, señora. La última chica no entendió eso, se fue en una semana. Emilia tragó saliva, solo estoy aquí para trabajar, y así fue como entró en la casa, caminando detrás de la señora Aldrich, sin mirar a los ojos, pero absorbiendo cada detalle. El silencio era una presencia viva. Los sirvientes parecían robots sin alma. Todo se sentía estancado, y entonces lo vio. Un niño de 8 años, sentado en la escalera de mármol, alineando carritos de juguete con precisión quirúrgica. Su postura era cerrada, sus movimientos meticulosos. Pero hubo algo que hizo que el corazón de Emilia se detuviera. El niño se tocaba la oreja derecha, repetidas veces, pequeños gestos casi imperceptibles, y cada vez que lo hacía, sonreía. Era una sonrisa leve, pero cargada de significado, como si ese gesto activara algo. Emilia reconoció esa mirada, esa desconexión, ese dolor camuflado. No dijo nada, siguió caminando, pero una voz en su interior le dijo algo claro: observa, y eso hizo. En los días que siguieron, Emilia limpió pisos, dobló sábanas y pulió ventanas, siempre en silencio, siempre invisible, pero sus ojos no dejaban de seguir al niño. Todas las mañanas, el mismo ritual. Elian pasaba horas en el invernadero, solo, rodeado de aviones a escala y piezas de rompecabezas incompletas. Ese pequeño rincón era su refugio, su mundo reducido. Nadie lo interrumpía ahí. Los demás trabajadores lo esquivaban, no por maldad, sino por temor, como si su silencio fuera contagioso. Algunos incluso murmuraban que estaba marcado por una maldición, que al morir su madre, algo se había apagado dentro de él. Tonterías, pero Emilia veía algo que los demás no. Veía a un niño profundamente aislado, a un alma que presionaba su mano contra el vidrio, observando cómo la vida ocurría lejos de él. Veía cómo su mirada buscaba a su padre cuando Julian pasaba de largo, sin dirigirle una palabra, y cómo ese pequeño cuerpo se encogía un poco más con cada desaire. Lo veía llevarse la mano a la oreja derecha, una y otra vez, como si algo le molestara, como si doliera, pero nadie lo notaba. O peor aún, ya se habían rendido a notarlo. Una tarde, mientras sacudía el polvo en el pasillo cercano al invernadero, Emilia lo observó batallando con una pieza de avión. No podía encajarla. La frustración le crispaba el rostro. Recordó la advertencia: no intervenir. Pero antes de pensarlo 2 veces, se arrodilló y con delicadeza encajó la pieza con un clic apenas audible. Elian la miró. Durante unos segundos solo se miraron, y entonces una sonrisa diminuta, casi invisible, apareció en la comisura de sus labios. El corazón de Emilia se abrió como una grieta bajo presión. Le devolvió la sonrisa con un pequeño gesto de saludo, y él le respondió igual. Esa noche, Emilia no pudo dejar de pensar en ese simple gesto. Una ola de la mano, una conexión. Al día siguiente, dejó algo en las escaleras donde él siempre se sentaba. Un pájaro de papel, doblado con paciencia, hecho de una hoja reciclada de la cocina. No esperó a ver si lo tomaba, pero al amanecer siguiente, el pájaro ya no estaba. En su lugar había una nota, 2 palabras escritas con torpeza: para ti. Emilia apretó esa nota contra su pecho y cerró los ojos. En el silencio murmuró: Dios, déjame cuidar de este niño. Muéstrame cómo. Lo que no sabía es que esa oración ya estaba siendo respondida, pero el precio sería más alto de lo que imaginaba. Con el paso de las semanas, algo floreció entre ellos, un idioma secreto, un código solo de ellos. Emilia le dejaba caramelos envueltos en dorado. Él le dejaba dibujos de naves volando entre estrellas. Ella aprendió sus señales, no las del manual oficial, sino las que él mismo inventaba. Cuando se golpeaba el pecho 2 veces, significaba que estaba feliz. Si apuntaba al cielo, pensaba en su madre. Y cuando juntaba las palmas y las presionaba, significaba una sola cosa: se sentía seguro. Y comenzó a usar esa señal solo cerca de Emilia,
Para ella, eso lo era todo. Pero no todos compartían esa alegría. Una noche, mientras fregaba los platos, la señora Aldrich la acorraló en la cocina. «Te he estado observando». Emilia sintió como el estómago se le encogía. «Señora, yo te advertí las reglas. El señor Monroe no permite que el personal se acerque a su hijo. No intento causar problemas. Solo él está solo». «Eso no es tu asunto», dijo ella, acercándose aún más. «Tú estás aquí para limpiar, no para jugar a la salvadora, no para intentar arreglar lo que ya está roto». La frase cayó como un martillo. Arreglar lo que ya está roto. Esa era la sentencia que todos repetían, incluso aquí, en la casa del propio niño. Todos lo habían abandonado. Si el señor Monroe descubre lo que haces, estás fuera, sin carta de recomendación, sin segundo intento. Y se marchó, taconeando con fuerza como si marcara el tiempo que le quedaba a Emilia. Esa noche, Emilia se sentó en la cama, mirando la pared como si buscara respuestas en las grietas. Pensó en su abuela, en las cuentas sin pagar, en el sueldo que era su única tabla de salvación. Pensó en Elian, en sus ojos rotos, en su manía por tocarse la oreja. Pensó en lo que había alcanzado a ver esa vez, algo oscuro dentro. Volvió a oír las palabras de Aldrich. Arreglar lo que no se puede arreglar. Y si todos estaban equivocados, tomó su Biblia entre las manos. «Señor, no sé qué hacer. Si actúo, pierdo todo. Pero si no lo hago, ¿quién lo hará?». La respuesta no llegó. Solo un silencio tan profundo como el de la mansión. Y dentro de ella, una batalla estalló. Entre el miedo de perderlo todo y la certeza de que algo debía hacerse. Esa batalla terminaría pronto, porque al día siguiente, el mundo se volteó. Amaneció frío. Emilia barría el pasillo cuando un sonido extraño la detuvo. Un golpe suave. Después, nada, silencio, pero había algo distinto. Otro sonido. Un pequeño sollozo ahogado. Dejó la escoba y corrió hacia el jardín. Allí, en el banco de piedra, Elian estaba encorvado, ambas manos aferradas a su oreja derecha. Su rostro era un nudo de dolor. Las lágrimas caían en completo silencio. Elian se arrodilló frente a él. Él levantó la mirada. Ojos rojos, desbordados de sufrimiento. Le señaló la oreja. Él la sintió con desesperación. Emilia tragó saliva. «Puedo ver», le firmó con lentitud. «Prometo ser cuidadosa». Él vaciló. El miedo lo nublaba, pero luego se inclinó hacia ella. Confianza. Confianza pura. Después de años de médicos, de agujas, de decepciones, confiaba en ella. Emilia movió su cabeza hacia la luz del sol, entrecerró los ojos y miró. Allí estaba, una masa oscura, densa, atrapada en su oído, brillante, como piedra mojada. Su corazón se detuvo. Como nadie había visto esto antes, como ningún escáner lo detectó. Su mente viajó rápido. Recordó a su primo Marcus, sordo por años, un bloqueo interno, un pequeño procedimiento que le cambió la vida. ¿Era esto lo mismo? «Hay algo allí dentro», le firmó, «algo que no debería estar». Él abrió los ojos de par en par. Emilia intentó calmarlo, pero sus manos se movieron frenéticas. «No, no médicos, no otra vez. Ellos lastiman, siempre duele, nunca ayuda». El alma de Emilia se hizo trizas. Lo entendía. 8 años de dolor, de falsas esperanzas, de miedo. Para Elian, ayuda era sinónimo de tortura. Ella tomó sus manos con suavidad. «Nunca te haría daño, nunca». Él la miró y poco a poco su respiración se reguló. Pero el terror seguía en sus ojos. Emilia se quedó con él, abrazándolo hasta que las lágrimas cesaron, hasta que las manos dejaron de temblar. Cuando volvió a entrar, ya no tenía dudas. Sabía lo que había visto. Y lo que iba a hacer lo cambiaría todo. Emilia entendía exactamente lo que aquello significaba, y aún así no sabía qué hacer. Decírselo a Julian. Llamaría a más médicos, a los mismos expertos que habían pasado por alto el problema durante años. Callar, seguir viendo a ese niño retorcerse de dolor sin poder decir una palabra. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, inmóvil, mientras la voz de su abuela regresaba como un eco antiguo.
Dios no siempre envía ayuda envuelta en lujo, niña. A veces la envía a través de manos dispuestas. Emilia cerró los ojos. Sus manos estaban dispuestas, pero tenía el valor suficiente para usarlas. Pasaron 3 días, no comió bien, no descansó, apenas pensaba con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen, esa masa oscura, profunda, sellando el oído, y el rostro de Elian, contraído por el dolor, llorando sin sonido. La tercera noche se sentó en el borde de la cama, la Biblia abierta sobre sus piernas, aunque ya no leía. Las palabras se mezclaban, en su mente solo estaba Marcus, su primo, sordo durante 6 años, ignorado por todos, hasta que alguien decidió mirar de verdad. Un procedimiento sencillo, un instante de atención, y el mundo estalló en ruido para él. Las manos de Emilia temblaban, sabía lo que había visto, lo sabía, pero ¿quién era ella? Una empleada doméstica, sin estudios médicos, sin permiso. Si se equivocaba, podía destruirle la vida al niño. Si acertaba, pero Julián lo descubría, perdería todo, el trabajo, el dinero, la atención de su abuela. «Señor», susurró con la voz rota, «¿qué quieres que haga?» No hubo respuesta, solo el reloj marcando el tiempo. Entonces pensó en Daniel, su hermano, muerto a los 14 años, enfermo durante meses, quejándose de dolor, sin dinero para doctores, sin ayuda. Emilia lo vio apagarse lentamente. Lo sostuvo cuando dejó de respirar. Murió en silencio, igual que el mundo de Elian. Ese día hizo una promesa: nunca más quedarse de brazos cruzados mientras un niño sufría. Pero esto era distinto. Este no era su hermano, este era el hijo de un hombre poderoso, y ella no era nadie. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna colgaba baja, derramando luz plateada sobre los jardines interminables. En algún lugar de esa casa, un niño dormía con dolor clavado en el oído y silencio en el alma, y ella era la única que lo había visto, la única. Dios, respiró. Tengo miedo, mucho miedo, pero si esto es lo que me pides. Las palabras de su abuela regresaron, claras como el día. Dios no llama a los preparados, prepara a los llamados. Emilia se secó las lágrimas, tomó una decisión. Si Elian volvía a sufrir, actuaría, confiaría en lo que había visto, en lo que Dios le había mostrado, aunque le costara todo. Se metió en la cama con el corazón acelerado. El sueño no llegó, pero algo más sí, una paz pesada, profunda, de esas que aparecen cuando decides saltar, creyendo que alguien te va a sostener. El día siguiente pasó lento, el siguiente aún más. Y entonces la noche llegó demasiado rápido. Julián estaba fuera por negocios. La mansión dormía. Emilia doblaba sábanas en el pasillo cuando lo oyó. Un golpe seco, su sangre se heló. Corrió siguiendo el sonido. Elian estaba en el suelo, encogido, presionando con fuerza su oreja derecha. Su rostro era puro dolor, las lágrimas corrían en silencio. «Estoy aquí», susurró Emilia mientras caía de rodillas. «Estoy aquí», lo sostuvo con cuidado, inclinando su cabeza hacia la luz. La masa oscura era ahora imposible de ignorar, hinchada, empujando contra el canal auditivo. Ese era el momento. Sacó del bolsillo las pinzas esterilizadas que había tomado del botiquín 3 días atrás. «Por si acaso, señor», murmuró, «guía mis manos». Elian la miró, asustado, pero confiando. «No te haré daño», le señaló, «lo prometo». Él asintió. Emilia respiró hondo. Introdujo las pinzas con extremo cuidado. Sintió resistencia. Algo pegajoso, denso. Tiró suavemente. Nada. Volvió a intentarlo. Con paciencia, hasta que cedió. Algo se liberó. Cayó en su palma. Oscuro, húmedo, vivo. Años de acumulación que habían robado el sonido de su mundo. Antes de que Emilia pudiera reaccionar, Elian jadeó. Un sonido real, fuerte, audible. Se llevó la mano al oído, sus ojos se abrieron como nunca antes. Se incorporó de golpe y miró el pasillo. Señaló el reloj antiguo contra la pared, el que había marcado el tiempo toda su vida. Abrió la boca. «Tic», susurró. Las lágrimas de Emilia brotaron.
Sí, cariño, ese es el reloj. El cuerpo del niño tembló. Se tocó la garganta, sintiendo la vibración de su propia voz. Sus ojos se llenaron de algo nuevo. Miedo, asombro, esperanza. Abrió la boca otra vez. Papá. Emilia lo abrazó con fuerza mientras el mundo inundaba sus oídos por primera vez en 8 años. «Puedes oír», susurró. «Gracias, Jesús. Puedes oír». Entonces pasos, rápidos, pesados. Emilia levantó la vista. Julian Monroe estaba en la puerta, el rostro blanco, la mirada clavada en su hijo y en las manos ensangrentadas de Emilia. «¿Qué hiciste?», rugió. Corrió apartándola, agarrando a Elian. «¿Qué te hizo?». Elian se estremeció por el volumen de la voz, y entonces habló. «Papá, puedo escucharte». Julian se congeló. «¿Qué?». El niño tocó su rostro. «Esa es tu voz». Las piernas de Julian cedieron, pero el terror ganó al milagro. Sus ojos bajaron a las pinzas, a la masa oscura, a la sangre. «Seguridad». Los guardias aparecieron de inmediato. «Aléjenla de mi hijo, por favor», suplicó Emilia. «No le hice daño. Lo ayudé. Mire». Esto estaba en su oído. «No eres doctora», gritó Julian. «Pudiste matarlo». Los guardias la sujetaron. Elian gritó de verdad. «No, no se la lleven». El sonido de la voz de su hijo lo detuvo, pero el miedo fue más fuerte. «Llévenla a seguridad. Llamen a la policía». Emilia no luchó. Mientras se la llevaban, miró a Elian. «Todo estará bien», susurró. El niño lloraba fuerte, y por primera vez el mundo lo escuchaba. Los primeros sonidos que salieron de su boca fueron de puro dolor. En el hospital, Elian fue rodeado por doctores y enfermeras, pruebas, exámenes, escaneos. Julian caminaba de un lado al otro del pasillo como un hombre atrapado en una pesadilla. Su hijo hablaba, escuchaba, respondía, y eso, según todos los expertos, era imposible. Una enfermera se le acercó con el rostro pálido. «Señor Monroe, el doctor necesita verlo. Es urgente». Julian la siguió hasta una pequeña sala al fondo del ala pediátrica. El doctor Lemoine lo esperaba detrás de un escritorio, con el rostro pálido, la voz tensa. «Señor Monroe, no sé cómo decirle esto. Dígalo ya». El doctor deslizó una carpeta hacia él. En la primera página, una ecografía auditiva de hacía 3 años. Había una anotación rodeada en rojo. «Obstrucción sólida detectada en el oído derecho. Requiere extracción inmediata». Julian sintió el frío treparle por la espalda. «¿Alguien vio esto?». El médico asintió. «Sí, pero no se hizo seguimiento». El expediente fue archivado bajo protocolo de tratamiento en curso. La frase le golpeó como una cuchillada. Protocolo de tratamiento en curso. Lo habían visto, sabían del bloqueo, y no hicieron nada, porque cada cheque que Julian firmaba era un incentivo para seguir sin actuar, porque su dolor era rentable. Mantuvieron a mi hijo en silencio», susurró Julian. «A propósito». El doctor no dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Julian temblaba. Años perdidos, millones desperdiciados, falsas esperanzas, mentiras disfrazadas de ciencia, y la única persona que realmente ayudó estaba en ese momento sentada en una sala de seguridad, esperando ser arrestada por haber dicho la verdad. Se levantó sin decir más. «¿A dónde va?», preguntó el doctor. «A buscar a la única persona que vio a mi hijo de verdad». Emilia estaba sentada sola en la sala de seguridad, manos entrelazadas, cabeza baja. No pedía nada para ella, solo oraba, para que Elian conservara su audición, para que Julian comprendiera, para que el niño pudiera finalmente conocer el mundo con todos sus sonidos. La puerta se abrió. Julian Monroe estaba allí, pero ya no era el hombre que había entrado a gritos 1 hora antes. Su rostro parecía quebrado, sus ojos hinchados, como un hombre que acababa de ver morir una mentira y nacer una verdad. «Emilia». Su voz era apenas un suspiro. Ella se levantó, nerviosa. «Señor Monroe, ¿puedo explicar?». «No». Él caminó hacia ella, con paso lento, firme. «No expliques, no te disculpes, no digas nada». Y entonces, ese hombre de imperios y poder,
Ese magnate acostumbrado a dominar todo lo que tocaba, se arrodilló ante ella. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Emilia no pudo respirar por un segundo. «Los médicos lo sabían», dijo Julián, la voz temblando. «Lo vieron hace años y no hicieron nada, porque mi desesperación les llenaba los bolsillos. Confié en diplomas, en tecnología, en prestigio, pero jamás me detuve a mirar a mi propio hijo». La miró con los ojos humedecidos. «Tú sí lo hiciste, lo viste, viste su dolor, prestaste atención cuando todos los demás dejaron de hacerlo». Las lágrimas de Emilia finalmente cayeron. «Solo lo amaba, señor. Eso es todo». Julián negó con la cabeza. «Eso es todo». Se incorporó con esfuerzo. Su voz era apenas audible. «Pasé 8 años intentando comprar un milagro, y Dios lo envió en forma de una mujer que solo vino a limpiar mis pisos». Emilia se limpió las mejillas. «Mi abuela solía decir, Dios usa al que está dispuesto». Julián asintió. Ella tenía razón. Caminaron juntos hasta la habitación del hospital. Elian estaba en la cama, con unos auriculares grandes puestos. Escuchaba música por primera vez. Su expresión era indescriptible. Un niño ante un universo completamente nuevo. Al verlos, se quitó los auriculares y corrió. Corrió directo hacia Emilia. La abrazó con fuerza, como si no pudiera expresar todo lo que sentía con palabras. «Gracias», dijo, su voz rasposa, torpe, pero hermosa. Emilia se arrodilló para estar a su altura. «Siempre valiste la pena, pequeño». Y por primera vez en 8 años, Elian lo escuchó llorar. Emilia, de pie, observaba en silencio, y por primera vez desde que llegó a esa casa, respiró profundamente. Dios había respondido, no con dinero, no con ciencia, sino con algo más poderoso, manos dispuestas y un corazón fiel. A veces, eso es todo lo que un milagro necesita.